En este sentido, solicito amablemente al comisionado Salas que por favor nos proyecte el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 2097/2014 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación que somete a consideración de este Pleno. Con gusto, comisionada Presidente. Pediría apoyo a la coordinación de acceso para que nos presente una breve síntesis del proyecto, por favor. Sí, comisionado Salas, con gusto. El particular solicitó los anexos al memorándum de entendimiento, así como cualquier otro documento existente entre el sujeto obligado, esto es, la Secretaría de Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas. La información solicitada por el OI recurrente deriva de la respuesta otorgada por la Secretaría de Gobernación con motivo de la resolución de un diverso recurso de revisión con número de expediente RDA 4042/13, emitido por el Pleno de este instituto. En respuesta, la SEGOV manifestó que lo que puede otorgar la información al particular, la solicitud, consta de dos documentos, un acuerdo marco y un anexo listado de beneficiarios. Sin embargo, clasificó la información con fundamento en los artículos 13, fracción primera, como reservada, y 3, fracción segundo, en relación con el 18, fracción segundo, como confidencial, todos estos de la Ley Federal de Transparencia. Al respecto, la SEGOV clasificó por 13, fracción primera la información porque consideró que la difusión del acuerdo marco y de su anexo podría poner en riesgo la seguridad interior de la Federación, derivado de las acciones beligerantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por otra parte, clasificó como confidencial el anexo por contener el listado de beneficiarios que indica el nombre y monto. En el recurso de revisión, el particular se inconforma con la clasificación de la información y el comisionado ponente Salas está proponiendo a este Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias. Hoy ponemos a consideración del Pleno este caso que destacamos como relevante en función de la tercera perspectiva que nos fijamos para discutir en público los asuntos jurisdiccionales. Esto es, expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y fortalecer la transparencia. Como antecedente, me gustaría señalar que en el año de 2013, un ciudadano solicitó a la Secretaría de Gobernación información relativa a la propuesta de resolución al conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas derivado de la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. El sujeto obligado contestó que dicha información era inexistente, por lo que el ciudadano se inconformó e interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, quien revocó esta respuesta y le instruyó al sujeto obligado a hacer pública la información solicitada. La Secretaría de Gobernación hizo público el memorándum de entendimiento entre la SEGOV y el SME, en la que ambas partes se comprometieron a realizar acciones necesarias para la aprobación e instrumentación de un esquema de pago de pensiones vitalicias a los trabajadores que resultaran elegibles para tal efecto. En el caso que hoy presentamos, el particular solicitó los anexos a dicho memorándum de entendimiento, mencionando así como cualquier otro documento existente relacionado con las negociaciones entre la SEGOV y el SME. En respuesta, el sujeto obligado informó que existen dos documentos que satisfacen la petición del recurrente y estos son: el acuerdo marco que establece las bases del mecanismo financiero de pensión vitalicia para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y el anexo del mencionado acuerdo marco que contiene el listado de los ciudadanos extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro elegibles para recibir el mecanismo financiero de pensión vitalicia. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación señaló que estos documentos debían ser clasificados por 6 años por los siguientes 3 motivos. En primera instancia, señala la Secretaría de Gobernación que su publicación, como ya se dijo, pondría en riesgo la seguridad interna del país
dadas acciones beligerantes de algunos grupos del SME, por ejemplo, movilizaciones y plantones que están previstas en los artículos 130, 131 y 132 del Código Penal Federal, que dañarían la infraestructura, que obstruirían la movilidad de personas y equipos de emergencia y causarían pérdidas de horas hombre y monetarias a empresarios y comercios en términos del artículo 13, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Segundo, que obstruiría un proceso deliberativo entre servidores públicos, es decir, las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y el sindicato, según el artículo 14, fracción sexta de la mencionada ley. Y el tercer argumento que esgrimió el sujeto obligado es que el anexo contiene el listado de trabajadores, que el anexo que contiene el listado de trabajadores podría contener datos personales de acuerdo a los artículos 3, fracción 2 y 18, fracción 2 de la misma Ley de Transparencia. Estos argumentos fueron impugnados por el particular mediante el recurso de revisión que hoy estamos presentando y ante lo cual el sujeto obligado solicitó una audiencia con este instituto para exhibir los documentos y valorar su clasificación. Tras revisar la información, en esta ponencia consideramos que los argumentos de clasificación utilizados por el sujeto obligado son improcedentes por las siguientes razones. Primera, los argumentos presentados no fueron claros y contundentes sobre cómo el contenido de los anexos, una vez publicados, podrían destacar o desatar escenarios de violencia y o protesta social. Segunda, el contenido de los anexos no obstruye ningún proceso deliberativo. Se refiere a acuerdos dictados y decisiones definitivas con consecuencias específicas ya tomadas. Además, se trata de un proceso de tracto sucesivo que se mantiene vigente y esta naturaleza jurídica no está prevista en la Ley Federal de Transparencia. La tercera razón por la cual consideramos infundados dichos argumentos es que la confidencialidad de los nombres y montos del anexo del acuerdo marco es improcedente. Los trabajadores nombrados en dicho acuerdo se adhirieron y consintieron voluntariamente los términos del mecanismo financiero. Por tanto, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia, la Secretaría de Gobernación deberá, lo cito textualmente, hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen por cualquier motivo recursos públicos. Por otro lado, además de la inadecuada clasificación, quisiera recordar que la Secretaría de Gobernación tiene el siguiente mandato legal establecido en su reglamento interior. El artículo 13, fracción tercera, señala que una de las actividades fundamentales de la unidad para la atención de las organizaciones de la sociedad civil es la de, cito textualmente, intervenir en el ámbito de competencia de la Secretaría en la solución de problemáticas planteadas por ciudadanos y organizaciones e instituciones políticas y sociales y civiles, así como propiciar que las actividades de dichas organizaciones e instituciones se desarrollen en el marco de las disposiciones legales y de gobernabilidad democrática. La negociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas fue un acto de autoridad realizado por la Secretaría de Gobernación en el uso de sus atribuciones y facultades. Los documentos erróneamente clasificados dan cuenta de parte de la estrategia utilizada por parte de la autoridad para resolver los conflictos laborales generados por la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Clasificar como reservada o confidencial dicha información supone, creemos en esta ponencia, que nuestras instituciones públicas aún no han asimilado el hecho de que un verdadero sistema de rendición de cuentas se construye a partir de la información pública que se generan
con el objetivo que los ciudadanos puedan evaluar la actuación de sus autoridades y los efectos y consecuencias de las decisiones que se toman. En su lógica más elemental, la rendición de cuentas supone que existen dos componentes básicos y son la responsabilidad de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y la posible sanción correspondiente en caso de incumplimiento. Finalizo mi intervención reiterando la importancia que tiene la rendición de cuentas dentro de un Estado democrático. Por un lado, si bien permite mejorar el desempeño de las instituciones públicas al estar más expuestas al escrutinio público, por otro, el marco de actuación de dichas instituciones se orienta cada vez más al respeto del Estado de Derecho, lo que propicia certidumbre sobre los actos de autoridad y paulatinamente genera confianza del ciudadano a sus instituciones, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Por lo anterior, esta ponencia propone al Pleno revocar la respuesta proporcionada por la Secretaría de Gobernación e instruirle a que entregue versión íntegra del acuerdo marco y de su anexo, una vez que se ha analizado la improcedencia de la clasificación de dicha información de conformidad con la Ley Federal de Transparencia. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, comisionado Salas.